metabolismo intermediario, el metabolismo de la glucosa, metabolismo de los lípidos, metabolismo de los aminoácidos, todo lo que hemos ido oxidando ha producido coenzimas reducidas, NAD reducido y FAT reducido. Y ahora lo que nos queda acá en la mitocondria es oxidarlo, ¿ya? Pero no es tan simple. Así que, ¿con qué llegamos a la mitocondria? Bueno, del metabolismo de la glucosa llegamos con las lanzaderas, ya la lanzadera glicerol fosfato, fosfohidroxitona, la lanzadera malato aspartato. Con la beta oxidación, bueno, estamos ahí mismo en la mitocondria haciendo beta oxidación. Igual cosa el ciclo tricarboxílico. Incluso la reacción del ciclo tricarboxílico de la succina hidrogenasa está conectada con la cadena de transporte de electrones inmediatamente. Con los aminoácidos, bueno, la mayoría de los aminoácidos los podemos oxidar dentro de la mitocondria, la reacción de oxidación. Así que, y la beta oxidación de los ácidos grasos ocurre ahí mismo. Así que tenemos gran cantidad de NAD reducido y FAT reducido que llegan a la mitocondria. Y con ahí traen el NAD, trae protones, trae un electrón, el FAT trae 2 protones, 2 electrones. Y ahí tenemos que recurrir a separar los protones de los electrones, lo cual no es fácil porque se atraen, y la energía que traen estas moléculas es la que los separa. Y los vamos a separar a través de una membrana y a lo largo de una membrana. Pero eso es lo que vamos a explicar después. Y vamos a ocupar este gradiente, esta diferencia, en sintetizar ATP. Ya eso lo vamos a hacer con la ATP sintasa. Pero tenemos que hacer entrar el ADP adentro de la mitocondria con el transportador ANT o el antiporter ANT. ¿Ya? Y con eso hacemos entrar ADP, fosfato y sacamos después el ATP. Así que todo este sistema está acoplado, es decir, que uno del otro. Si yo tranco o inhibo la cadena de transporte de electrones, se acumula el NAD y el FAT reducido y se detiene la beta oxidación, se detiene el ciclo tricarboxílico, se detiene las lanzaderas que vienen la glucosa y se detiene el metabolismo, aunque puede seguir esa parte que produce ácido láctico. Ya ahí se acumula el ácido láctico y tenemos una acidosis. Pero como ven ustedes, todo el sistema está acoplado y eso es importante que lo entendamos. Ahora, si yo hago un hoyo en la mitocondria, cuando hay esa diferencia de concentración de protones a un lado y al otro, el mecanismo funciona rápidamente, todo funciona rápidamente, se oxida todo, pero no se sintetiza ATP. ¿Ya? Así que, ¿qué estamos haciendo en la mitocondria? Bueno, entre otras cosas, estamos sintetizando ATP, que es lo primero que está acá. Después tenemos nuestra cadena de transporte de electrones, la que estábamos hablando, que está formada por distintos complejos. Y que podemos tener el 1, el 3 y el 4, o el 2, el 3 y el 4, o el 1, 2, 3 y 4 asociados según su potencial de óxido-reducción. Es decir, el 1 es el que llega al NAD, el 2 llega al FAT. ¿Y por qué llega ahí? Debido a esas diferencias de potencial que yo les mostré una vez, que está más adelante, donde se agrupan los electropositivos hacia los electronegativos. Tenemos nuestro ciclo tricarboxílico también dentro de la mitocondria, que produce gran cantidad de NAD reducido y FAT reducido. Además, hay 2 factores, uno proapoptótico y otro antiapoptótico, que son VAX y BCL2, y se producen debido a los traumas que puede suceder en la célula. Ya puede ser que la célula reciba demasiada luz ultravioleta, puede ser que la célula reciba alguna toxina, bueno, puede que la célula se intoxique con oxígeno o ataque por radicales libres. Bueno, va a haber una proporción de VAX y BCL2 que están regulando la formación del PTP. El PTP es el poro de transición de permeabilidad.
¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que significa esto? Que se arma un poro entre la membrana externa e interna de la mitocondria y se pierde la diferencia de potencial, el delta psi, que es el gradiente de protones que hay en el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial, que ese gradiente de protones tengo que mantenerlo ahí constantemente para que yo pueda sintetizar posteriormente ATP. Así que la, la, dependiendo de VAX y BCL2 son o no son producidos, se forma el poro de transición de permeabilidad y la célula se va a la apoptosis. Ya como vamos a ver, ¿cómo empieza la apoptosis? Bueno, el citocromo C, que es uno de los citocromos que transporta un electrón a la vez, se suelta de la membrana, sale por el poro de transición de permeabilidad y empieza a reclutar caspasas. Las caspasas también están relacionadas con el calcio. Y empieza la hidrólisis, porque son todas proteasas. Homeostasis del calcio. El calcio es importante porque, ¿qué es lo que hace el calcio? Es segundo mensajero en las vías de transducción de señales. Participa en la fusión de vesículas. Cuando las vesículas llegan desde el Golgi a la membrana citoplasmática, bueno, el calcio ayuda a la fusión de la vesícula y la secreción de lo que trae la vesícula. También coagulación, la contracción muscular en el sarcoplasma, en el músculo. El control del umbral excitatorio de las neuronas motoras. Si hay hipocalcemia, se produce tétano. También está relacionado con los procesos de apoptosis y necrosis. Homeostasis del sistema redox. Bueno, tenemos, ustedes saben que hay una serie de reacciones que producen NADH, láctico de hidrogenasa, succino de hidrogenasa que produce FAD, malato de hidrogenasa, alfa-acetonitrato de hidrogenasa, isocitrato de hidrogenasa. Hay una serie de reacciones que dependen del NAD y otras de FAD. Y tengo que mantener mi sistema redox porque algunos de estos compuestos, fuera de participar en las reacciones, también son activadores o inhibidores alostéricos y compiten unos con otros dependiendo de la cantidad de NAD o de NAD reducido que yo tenga. Así que tengo que mantener mi cierta cantidad en la mitocondria de NAD oxidado para que el sistema de todo el metabolismo sea funcional. Síntesis de esteroides. Bueno, también participan óxido-reducción de esteroides, glándulas adrenales, gónadas, cerebro incluso. La archiconocida hasta ahora beta-oxidación de los ácidos grasos, que produce NAD y FAT reducido. La oxidación del alcohol, que compite con la beta-oxidación, y que si hay demasiado NAD ya reducido, se produce hígado graso, se detiene la beta-oxidación, todos esos problemas. Señalización hormonal, ya la dijimos, del calcio como segundo mensajero. La grupos M, ya vimos que sintetizamos, se inicia la síntesis y se termina la síntesis de los grupos M dentro de la mitocondria. El precursor era glicina y succinil-CoA, que es el intermediario del ciclo de la tricarboxílico. Por eso las etapas más críticas de las vías metabólicas a veces se cubren y se tapan con ¿cuántas membranas? 3 membranas, las 2 de la mitocondria y la membrana citoplasmática. Por eso tenemos la síntesis de la urea también dentro de la mitocondria. Se inicia la síntesis con la carbamilfosfatosintasa 1. Hay otra carbamilfosfatosintasa que es la 2, pero esa se ocupa en el induce la síntesis de las purinas. Ya, otra historia. Estas, como hay amonio libre en esta reacción de la síntesis de la urea, tiene que estar bien protegido con todas las membranas posibles para que no atraviese y vaya a causar problemas. Ya, acuérdense que si yo me intoxico con amonio,
el amonio pasa la barrera hepatoencefálica, captura alfa-acetobuterato de la neurona, a pesar de que la neurona está ayudada por el astrocito. Bueno, igual captura amonio ahí, se produce glutámico, glutamina, y la glutamina induce edema. Después tenemos diferencia, concentración y un hidrógeno entre espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. Bueno, en el espacio intermembrana tenemos creo que pH 6 más ácido, mientras que en la matriz mitocondrial pH 7. Así que hay 10 veces más hidrógeno. Y esta diferencia de concentración de hidrógeno es la que se ocupa para sintetizar posteriormente ATP. Y el flujo de los electrones. El flujo de los electrones ocurre donde la parte más hidrofóbica de la membrana, que es en el centro de la capa, y donde están sumergidas o están ahí a lo largo de la membrana los complejos, con las distintas proteínas. Y por supuesto estos complejos tienen metales, fierro. El fierro se encuentra como compuestos sulfurados y también se encuentra como dentro del grupo semi. La diferencia es que si todo es fierro, tendría el mismo potencial de óxido de reducción y no habría transporte de electrones, pero como algunos tienen en el ambiente, están complejados con grupos tioles, ferro sulfurado, y los otros están como citocromos, los fierros, dentro de un grupo M, citocromo, tienen distinto ambiente, y por esa razón en ese distinto ambiente les da distinta capacidad de transporte de electrones. Unos son más electropositivos, otros más electronegativos, así que por eso se forma la cadena, se llama cadena de transporte de electrones, ya porque van donando. Y tenemos lo peor de la mitocondria es enfermedades mitocondriales, ¿ya? Fallan algunas proteínas que constituyen los complejos. Acuérdense que en estos complejos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y también tenemos el ANT. 6 lugares donde puede haber fallas. Ya fuera de la constitución de la mitocondria misma, que las mitocondrias no son todas iguales. Ya, ¿qué podemos decir? Que están formadas por distintos lípidos, ya los que están en la membrana externa, los que están en la membrana interna, y algunos lípidos son más hidrofóbicos, otros son más hidrofílicos. No son todas las mitocondrias iguales, algunas tienen las crestas más grandes, otras las crestas más pequeñas, dependiendo del órgano, dependiendo de la irrigación que tenga el órgano, ya, y cuán acoplada puede estar la mitocondria, de cuán oxigenada puede estar la mitocondria en ese lado. Ya, así que tenemos estas enfermedades, las MELAS, que significa mitocondria encephalopathy with lactic acidosis and stroke-like episodes. Nombre complicado, que significa encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica y episodios como infarto. ¿Ya? Después tenemos la CPO, que es la Chronic External Ophthalmoplegia, que se afecta el ojo, afectan los músculos que mueven el ojo muchas veces, o se afecta la retina. Y también tenemos el MERF. El MERF es con E, no con A como está puesto ahí. Y es la myoclonal epilepsia with ragged red fibers, es decir, epilepsia mioclónica con fibras rojas deshilachadas, ¿ya? Fibras musculares rojas deshilachadas. Son enfermedades que afectan a algunos de los complejos que están dentro de la mitocondria. Y como estos complejos están codificados, una parte en la mitocondria y otra parte en el núcleo, generalmente la mitocondria es más susceptible de sufrir mutaciones. Y la mitocondria tiene varios cromosomas, ¿ya? Tiene lo que se llama heteroplasmia y homoplasmia, es decir, tengo el cromosoma repetido, y tengo todos los cromosomas repetidos,
que tengo en la mitocondria, pongamos que tengo 10, y todos son wild type, es decir, son todos originales, sin problemas, fantásticos. Si tengo 4 wild type y 6 que tienen una mutación, ahí se va a expresar la mutación en alguna falla en alguno de los complejos. Además son del DNA mitocondrial, que se encuentra, por supuesto, mitocondrial dentro de la mitocondria. Hay 13 proteínas que son parte de los complejos y pueden tener mutaciones y afectar la función de los complejos en el transporte de los electrones. Ahora, el resto de las proteínas de la mitocondria están codificadas en el núcleo. Ya ahora no se sabe por qué se fueron los genes del principio en la mitocondria, se fueron para el núcleo. Ya hicieron una migración de alguna manera. Bueno, probablemente algunos especulan que puede haber sido por los cambios de pH, o son los genes que provocaban más inestabilidad en la mitocondria. De alguna manera es algo difícil de entender por qué algunos de los genes se fueron para el núcleo. Y son parte de los cromosomas que están en el núcleo. En general hablan de 1500 o de 1000 proteínas, pero probablemente sean menos. Algunos autores hablan una cosa y otros otra. Así que podemos tener fallas en los cromosomas que están en la mitocondria y fallas en los cromosomas del núcleo, o los genes del núcleo o los genes de la mitocondria, ¿ya? A ambos lugares. Los de la mitocondria están más descubiertos y más expuestos al daño. Eso. ¿Alguna pregunta? No. Ya, continúo entonces. Acá entonces vemos que son 3000 genes para codificar una mitocondria. 37 genes están en la mitocondria y de esos 13 codifican para proteínas de la cadena de transporte de electrones. Y el cromosoma que tengo en la mitocondria tiene 16.569 pares de bases. Ahí se encuentran 22 RNA de transferencia, 2 RNA ribosomales y varían un poco en el apareamiento codón-anticodón y el sistema tradicional que tiene el núcleo en su transcripción y traducción. Ya, y los genes de la mitocondria provienen siempre de la madre. ¿Qué puede suceder si yo hay una familia que se reconoce porque tiene defectos en la mitocondria y varios de sus representantes han tenido problemas a través de su vida? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer ante una enfermedad mitocondrial? Es una buena pregunta. Cada mitocondria tiene varios cromosomas y, como ven ustedes, son heteroplásmicos, secuencias similares pero no idénticas, ¿ya? Y homoplásmicos, todos con secuencias iguales, los cuales serían los genes originales. Y hay oxidoaminoácidos, ciclo de la urea, nivel del calcio, la apoptosis y los grupos M, como les dije anteriormente. Y como ustedes se acordarán de las primeras clases o al principio, en la mitocondria estoy regenerando mis NAD y FAD reducidos, estoy produciendo agua, mientras que en las plantas, en los cloroplastos, parientes de la mitocondria, yo estoy tomando la energía radiante, descomponiendo el agua, el oxígeno, y voy a producir NADPH. Ya aquí mi NADH viene de oxidar sustratos. En cambio acá en las plantas voy a reducir sustratos, ¿ya? Así que unos oxidan, otros reducen. ¿Y cómo hago el ATP en ambos? De la misma manera, ya generando un gradiente de protones. Igualmente se hacen bacterias. Las bacterias no tienen mitocondrias, de hecho las bacterias son mitocondrias primitivas. O las bacterias azul verdosas también son
cloroplastos primitivos. Todos ocupan el mismo sistema de generar gradientes de protones para sintetizar ATP. Ahí tenemos en un cloroplasto o en una planta. Ya llegan los fotones, están los fotosistemas, ya llegan a 680 y a 700 nanómetros en dos fotosistemas. Rompo el agua, como ven ustedes, saco electrones hacia arriba y tengo acá una molécula que se llama plastoquinona, que es parecida a la que voy a usar en la mitocondria, que es la ubiquinona o la coenzima Q. Y esta transporta protones y electrones. En este caso transporta electrones, pasa por este otro complejo y va a la plastocianina. Pero en esta caída, como ven ustedes, genera lo suficiente energía para meter protones a este espacio. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a juntar protones acá para que posteriormente se genere este gradiente. Y con ese gradiente voy a sintetizar ATP. Después llega otro fotón por este otro lado y los electrones que saco de ahí van a la ferredoxina, vuelven a caer nuevamente y finalmente ocupo para reducir el NADP a NADPH. Y con el NADPH más el ciclo de Calvin que está acá voy a reducir y voy a formar glucosa. Y con el gradiente de protones voy a fabricar ATP, juntar ADP más fosfato del gradiente. Así que dentro de mitocondria tengo mi ciclo tricarboxílico, beta-oxidación, oxidación de ácidos grasos, tengo mi transportador ANT y tengo mi fosforilación oxidativa. Tengo mis cromosomas en la mitocondria, puede que algunos buenos, algunos malos, cuando empiezan a funcionar los malos, cuando tienen mayoría, ¿ya? Y si los buenos están en minoría. O mejor que los buenos estén en mayoría y los malos en minoría, ¿ya? Para que el funcionamiento sea normal. Aquí tengo mi cromosoma mitocondrial con todas sus características, sus codificaciones, sus 13 proteínas que participan en los complejos de la cadena. ¿Qué sucede si una familia con una deficiencia mitocondrial reconocida? Bueno, se puede tener un hijo con dos mamás. Aquí tenemos el huevo de una mamá con sus mitocondrias defectuosas. Predominantemente hay más copias defectuosas que normales adentro. ¿Qué es lo que se hace con este huevo? Se remueve el núcleo, el huevo ya está fertilizado y se pone dentro de un huevo en el cual tiene mitocondrias normales y se ha removido su núcleo. Así que puedo tener una mamá para el núcleo, mamá con el papá y otra mamá para la mitocondria normal. ¿Ya? Así que tengo que rendirle pleitesía a dos mamás acá. ¿Ya? Eso se hace en la actualidad en Inglaterra, aunque tanto discutido por razones religiosas, pero ante una enfermedad de este tipo hay que hacerlo, ¿no? Entonces, para que les quede claro este sistema cómo funciona, se me ocurrió hacer como ejemplo lo que ocurre en las anguilas. Todos sabrán ustedes que las anguilas, cuando uno toca una anguila, bueno, si tiene la dicha o desdicha de tocar una anguila, recibe una descarga de cerca de 600 volts. Y esos son producidos por unas células especializadas que están en la superficie de la anguila y que se denominan electrocitos. ¿Y qué es lo que hacen los electrocitos? Bueno, manejan los flujos de sodio y de potasio, pero los manejan ocupando ATP. Así que deben gastar ATP para producir un desequilibrio
de sodio y de potasio a través de las membranas. Y yo teniendo un desequilibrio de cargas, hay alguien que debe compensar este desequilibrio de cargas. Y son los electrones, ¿ya? Y por esa manera, como ven acá, aquí tengo el sistema normal, hay tanto sodio, potasio, en verde está el cloro, ¿ya? Y tengo más potasio y poco sodio acá, tengo más sodio que potasio. Bueno, ¿qué voy a hacer en este caso? Voy a crear una diferencia de concentración. Voy a hacer que los potasios salgan, los iones potasio, y entren algunos iones sodio. Y va a haber un desequilibrio, pero ¿qué estoy gastando para hacer este desequilibrio? Estoy gastando ATP, lo que es contrario a lo que ocurre en la mitocondria. En la mitocondria voy a sintetizar ATP. De hecho, la mitocondria se asume que alguna vez, como se hacía metabolismo anaeróbico y se producía ácido láctico, la mitocondria gastaba ATP en expulsar ácido láctico, en expulsar protones fuera de sus paredes, fuera de sus membranas. Y el sistema empezó a funcionar después que parasitó a la otra célula que hacía glicolisis, que era más grande. Empezó a funcionar al revés, es decir, entraban protones y se producía ATP. ¿Ya? Bueno, vamos acá. Lo que estoy haciendo acá es gastar ATP con estos transportadores y hacer entrar sodio y salir potasio. Entonces voy a producir una descarga. Muchos potasio y ¿quién va a compensar? Los electrones. Y los electrones van a fluir a la zona donde haya mayor carga positiva. Y como estas células van a estar conectadas en serie, así como las pilas dentro de una linterna, van a aumentar el voltaje hasta llegar a 600 volts. Y todo gastando ATP y produciendo un desequilibrio en la concentración de los cationes, sodio y potasio. Ya ese es cómo produce electricidad una anguila. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna preguntilla? No. De los 25 de siempre, ¿hay alguna pregunta? Están callados. El 16 de Eh, la prueba. Ah, a ver. no, no, profe. No, que no hay, no tengo preguntas. Así que muchas gracias. Ya el 16 ahí viene la prueba, ¿eh? ¿Saben ustedes si van a tener clase la próxima semana del 18 o no? No, A no mí me sé. dijeron que no habían vacaciones, No pero hayan no vacaciones. estoy seguro, no Ah, sé qué día caen los feriados. ya. Ya, pero la prueba la tienen el 16. Ya, el 16, miércoles 16, a las 3 p.m. Ahí habría que ir fijando la tercera. No sé, para la primera semana de octubre, algo así, no sé, Profe, ahí. ¿Mm? es que habíamos votado tener la prueba la semana del 21, más específicamente el viernes 25. Ya, a ver, déjeme anotar. Viernes 25, Sí. octubre. Profe, ¿Mm? hay un acuerdo que dice que no se pueden hacer pruebas el viernes en la tarde, Y, pero, pero, ¿qué dice pero usted? estamos votando si el curso quiere hacerla en la tarde. ¿Pero Ah, estaría ya. la posibilidad de hacerla en la tarde? Yo estoy siempre dispuesto a lo que ustedes quieran. Ah, ya, entonces mañana le confirmo el horario. Ya, ok, Ya, gracias, profe. ya, listo. Al menos no estoy solo. Bueno, aquí tenemos entonces una tablita en que para que ustedes vayan entendiendo esto del flujo de los electrones, que no es idea que se me ocurra a mí nomás, sino que aquí, no sé si la habrán visto antes, a medida que subimos en la flecha roja tenemos electronegatividad. Ahí tenemos los elementos del sistema periódico acá, y tenemos el hidrógeno a la izquierda y el flúor a la entre el hidrógeno y el flúor, el flujo de electrones es terrible. Entonces, esto es electronegativo, el flúor, y el hidrógeno es positivo. Y estamos transfiriendo electrones del carbono al oxígeno
y de vuelta del oxígeno al carbono. Y en eso nos entretenemos los animales y las plantas. ¿Ya? El cloroplasto, los electrones son forzados desde el oxígeno al carbono, ¿ya? De aquí para acá, mientras que en la mitocondria van del oxígeno desde el carbono al oxígeno, ¿ya? Y ahí oxidamos, unos reducen, los otros oxidan, ¿ya? Y por eso ocurre esta situación. Ya, de ahí nosotros entonces estamos tratando de generar moléculas que se parezcan al carbono, otras al oxígeno, unas más electropositivas, otras más electronegativas, y estos serían nuestro NAD y nuestro FAD, ya que utilizamos nuestro NAD para capturar protones y electrones, lo mismo que el FAD, y el oxígeno el aceptor final. Pero no los podemos juntar de golpe porque sería demasiada energía y no podríamos atraparla en la forma de ATP. Ya sería demasiado calor, demasiada energía. Y eso es lo que hay que hacer paso a paso y es el secreto de todo el metabolismo. Juntar hidrógeno con oxígeno disimuladamente o separar el hidrógeno del oxígeno en el agua. Ahí tenemos algunos potenciales redox, ahí están algunos alcalinos y para acá están los otros halógenos, ¿ya? Los que tienen tendencia a donar, los que tienen tendencia a aceptar, como un ejemplo de lo que es electropositivo y lo que es electronegativo. Acá tenemos ahora reacciones del metabolismo intermediario que tienen más o menos la misma la clasificación o la misma determinación para hacer algunos electropositivos y otros electronegativos. ¿Ya? Por ejemplo, el NADH con el oxígeno. El NADH menos 0,82 y el oxígeno tiene más 0,82. Entonces, este va de NADH más H a NAD. Y el oxígeno va a tomar hidrógeno y va a producir agua. Vamos, en ese sentido. Tenemos que invertir acá y sumar. Ya, y por ahí sacamos la diferencia potencial que se produce finalmente. Los electropositivos, los electronegativos. Acá está el ejemplo. Ahí están nuestros dos vasos comunicantes, nuestros electrodos de platino, nuestra batería, el voltímetro, y vamos poniendo todas estas reacciones. Asumamos que todas estas reacciones son con los complejos de la cadena de transporte de electrones. Y partimos del más negativo, ya que es el X, y llegamos al más positivo, que sería el W. Y como ustedes ven acá en el gráfico, kilocalorías por mol, vamos, y el voltaje de negativo a positivo, vamos viendo que hay distintos saltos, ya de distintos peldaños, y vamos transmitiendo la energía. Una reacción electropositiva con una electronegativa, después este es más electropositivo que el otro, este es más electronegativo y así sucesivamente. Vamos de salto en salto. Y a medida que se van produciendo saltos vamos liberando esta cantidad de energía. Ya al final serían de 30 a 20, como 50 kilocalorías por mol liberadas en todo el proceso de transporte. Entonces nuestras reacciones individuales caen dentro de este rango. Van ocurriendo de esta manera. Ahí tenemos la energía, coordenada de reacción, partimos con NAD, ya vamos a la coenzima Q o la ubiquinona, ya que es una quinona especializada en transportar protones y electrones. Y tenemos el primer peldaño que libera menos 81 kilojoules por mol o 19,2 kilocalorías por mol. Después tenemos que hasta aquí llega el flujo de protones y electrones. Después vamos a seguir solo con electrones. El citocromo B a C, ya ahí liberamos otra cantidad de energía. Citocromo C a A, la última parte que está en el complejo 4. Y finalmente, cuando entregamos protones y electrones al oxígeno. Tengo una buena pregunta, yo para ustedes todavía no tienen la visión general de esto. Es si los protones que entran por la ATP sintasa son capaces de producir oxígeno. Esa es la pregunta, pero más adelante la voy a hacer. Esa es la cosa. Ven ustedes,
las caídas que hay aquí. Cada caída de esta, ven, hay 3 caídas grandes. Y esas 3 caídas grandes se ocupan para tirar protones al espacio intermembrana. ¿Ya? Esto es como una represa. Yo voy llenando la represa con agua, en este caso con protones, y después abro las compuertas y dejo que salga el agua y mueva las turbinas y genere electricidad. Así, más o menos parecida a esta cosa. Yo voy generando este gradiente de protones, después entran los protones por la ATP sintasa y genero ATP. Pero falta la otra parte, cómo junto los protones, los electrones y el oxígeno. Eso. Entonces, de acuerdo, las 3 caídas que hay acá. Eso. Al siguiente. Entonces, el flujo de electrones es gratis. Electropositivo, electronegativo ocurre eso espontáneamente. Es termodinámicamente factible. En las plantas no. Por eso tengo que usar la energía solar. Después el flujo de los protones o iones hidrógenos no lo es. Pero se crea un gradiente. Por lo tanto, se debe emplear la energía de los sustratos, ya los que saqué la glucosa, los que saqué los ácidos grasos, los que saqué los aminoácidos, para generar estas coenzimas reducidas y tener a través de la membrana esta diferencia potencial, que es el delta Psi, ya que hay una diferencia de concentración, que es de hidrógeno, y diferencia de carga, ya de pH. Y a lo largo de la membrana está la diferencia de los electropositivos y electronegativos. O sea, tenemos 2 diferencias que se encuentran distribuidas perpendicularmente. Una de los protones, la otra de los electrones. Aquí dice una pregunta: el objeto de los distintos complejos, la gran transporte de electrones desde el punto de vista energético de ahora. Bueno, nuestra idea es capturar lo que traen los protones y electrones del NADIFAL, generar un gradiente de hidrógenos. Los protones tratan de entrar para generar un equilibrio, pero nunca un equilibrio 50 y 50, pero nunca lo logran, ¿ya? Porque cuando entran se combinan con el oxígeno y siempre están en déficit, y siempre que tengo que estar llenando el espacio intermembrana con protones. Y como les dije anteriormente, este sistema, cuando la mitocondria era una bacteria y hacía glicolisis anaeróbica, juntaba protones y tenía que gastar ATP para expulsar los protones y no bajar mucho el pH en su interior. De esa manera, una vez que apareció el oxígeno con las algas azul verdosas, bueno, empezó a funcionar el sistema al revés. ¿Ya? Y se empezó ahora con el gradiente de protones a fabricar ATP porque me llegaban protones por NADIFAT reducido. ¿Ya? Un sistema termodinámico funciona para un lado o funciona para el otro, dependiendo de con qué la concentración de lo con que se parte y se termina. Ahí tenemos nuestro espacio intermembrana, que está lleno de protones, y la matriz mitocondrial. Y en las paredes tenemos todos los componentes, pues, el complejo 1, el 2, el 3, el 4, el complejo quinto, la ATP sintasa y el ANT, el transportador de los nucleótidos, ADP, fosfato y ATP. Ya ADP y fosfato para adentro, ATP para afuera. Y también tenemos que sacar el agua para afuera. El agua produce. Ahora, para estudiar la mitocondria, vamos a echar mano a una serie de inhibidores. Y ahí vamos a ir estudiando los complejos de A1 por 1. Ahí tenemos, por ejemplo, la rotenona, inhibe el complejo 1, amital también inhibe el complejo 1, antimicina inhibe el complejo 3, cianuro, monóxido de carbono, acida, esos 3 y el ácido sulfídrico son venenos. De hecho, todos estos compuestos son venenos.
Ya, la rotenona se obtiene de las raíces de algunos árboles. Y, los indígenas en el Amazonas sacan estas raíces y las golpean con piedras en el río, o en los brazos del río, y salen todos los peces con la guata para arriba, ¿ya? Porque les inhibe el complejo 1 y se detiene su actividad muscular, pero no están muertos porque pueden utilizar el complejo 2. ¿Ya? Se detiene parte del metabolismo, pero no todo. Así que interesante el sistema. Si yo detengo el complejo 1, detengo la oxidación de los NAD reducidos, pero sigue funcionando el complejo 2 y puedo sacar energía de los FAT reducidos que me van llegando. Así que interesante. Ahora, cianuro, monóxido de carbono, ácido sulfídrico, bueno, fallece bastantes personas en este caso cuando aquellos que van a limpiar las bodegas de los barcos pesqueros, ya la ¿cómo se llama? Descomposición de los peces produce ácido sulfídrico. También aquellos vulcanólogos que se meten en los volcanes, ácido sulfídrico. Ya, monóxido de carbono en los vehículos de la locomoción colectiva. Ya, cianuro en las almendras. ¿Cuántas almendras puedo comer antes de intoxicarme? Creo que 1 kilo, 1,6 kilos, algo así. Las habas también traen cianuro cuando se cuecen. Hay que hacerlas bien cocidas que salga el cianuro afuera. La sida, no, ese no sé dónde viene, pero se ocupa como combustible para cohetes. Son 3 nitrógenos con carga negativa unidos unos con otros. Se usa para matar las soluciones, las preparaciones para matar la infección bacteriana algunas veces. Así que esos actúan en el complejo 4. Ya, si yo inhibo el complejo 4, ¿qué voy a hacer? No voy a producir agua metabólica. Se me van a acumular las NAD, FAT reducido y se detiene todo el metabolismo. 2,4-dinitrofenol. Se utilizaba alguna vez para bajar de peso, pero la gente bajaba tanto de peso que se iba, quedaba el alma nomás. ¿Qué es lo que hace esto? El pentaclorofenol también abren orificios en la membrana interna de la mitocondria. Ya donde mostré delante acá, se abren orificios y yo no puedo generar este gradiente de protones. Y si no genero gradiente, bueno, no voy a sintetizar ATP. Como les dije alguna vez, hay personas que pueden hacerlo esto casi a voluntad, pero son mutaciones y muy pocas personas. Los osos sí que lo pueden hacer cuando quieran. Cada invierno los osos por eso engordan y después bajan de peso mientras duermen, porque abren acá un sistema que se llama la UCP, la Uncoupler Protein, y producen calor, ¿ya? Entrando los protones sin fabricar ATP. ¿Ya? Los recién nacidos tienen algo ahí cerca de los bronquios, también tienen una cantidad de tejido adiposo con alta cantidad de mitocondrias, tejido adiposo pardo, con mitocondrias que tienen muchas crestas mitocondriales y que entran los protones solamente produciendo calor. ¿Ya? Eso. Oligomicina. La oligomicina que hace inhibe el canal iónico que se ocupa para entrar ahora protones y entrar protones y producir ATP. Ya, si yo bloqueo el canal iónico, me quedo con todos los protones, genero gran gradiente de protones y no entran los protones y se desequilibra el sistema. ¿Ya? Pero si al mismo tiempo tengo el sistema, la represa llena de agua, o el espacio intermembrano lleno de protones, y tiro un desacoplador, entran todos los protones de golpe, ¿ya? Y generan gran cantidad de calor, sin generar ATP. ¿Ya? Aquí está más o menos lo mismo, algunos compuestos que utilizo para estimular individualmente algunos complejos. De esta manera puedo ir estimulando los complejos individualmente y viendo si funcionan o no funcionan.
ya en las mitocondrias de algún paciente, por ejemplo. Si uno hace un trabajo bastante acotado y le da por la investigación, le puede sacar algunas mitocondrias al paciente y estudiar. Claro que desafortunadamente va a ser solo la producción de un paper sobre el paciente y no la cura del paciente, porque esta cosa hasta ahora no tiene cura, a menos que tenga dos mamás. Se haya determinado anteriormente, antes de nacer, casi de que hay una dificultad en las mitocondrias. Así que agrupando todos estos componentes, tenemos que del NAD menos 0,82 nos vamos acá al oxígeno, más 0,82. Y tenemos aquí que este es el flujo de los electrones. Ya al NAD llega piruvato y malato. Sabes que la piruvato de hidrogenasa, malato de hidrogenasa ocupan NAD. Succinato de hidrogenasa ocupa FAD, que llega acá. Aquí está la inhibición, ya podemos inhibir. Y también tenemos, si pudiéramos haber hecho práctico, habríamos hecho de metileno y con tetrametil para fenilendiamina. El azul de metileno, cuando se pone acá en la forma oxidada, tiene color azul. Pero si la cadena de transporte de electrones funciona hasta acá, lo reduce, ¿ya? Y si bloqueamos el oxígeno, queda hasta aquí nomás. Entonces podemos determinar si funciona la cadena o no funciona, viendo cómo el azul de metileno se decolora, ¿ya? Es interesante ver. Algunos tejidos generalmente se ocupa de corazón. ¿Por qué corazón? Porque el corazón de rata, ¿no? El corazón nuestro, tiene bastantes mitocondrias, distinto al corazón de los reptiles. Tienen pocas mitocondrias y funcionan más con el glicógeno. Así que uno puede determinar la función del corazón. Y esta otra parte de acá, con el tetrametilfenilendiamina, es incoloro, pero si lo pongo acá, ¿por qué queda acá? Porque queda entre estos dos, entre citocromo 6 y citocromo A. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá con la suspensión de mitocondrias? Se va a oxidar, ¿ya? Dona sus protones y electrones que van a parar finalmente al oxígeno. Si yo pongo ¿ya? Y si yo le pongo antimicina para acá, no voy a reducir el azul de metileno. Así que con algunos de estos compuestos yo puedo ver cómo cambian de color y puedo ver cómo va funcionando la cadena de transporte de electrones. Cuando yo tenía la edad de ustedes y estaban aquellos tiempos difíciles de Allende, más o menos como los tiempos de ahora, yo hacía una práctica en un laboratorio donde se estudiaba fertilidad aviar, ya en estas estaciones que hay como la que hay acá en Cajón, como Carillanca. Y estudiamos la fertilidad de los gallos y gallinas, o también pavos y pavas. Y yo tomaba espermio de gallos y determinaba cuánto tiempo se demoraban en decolorar el azul de metileno. Ya, y si lo hacían en menos de 5 minutos eran buenos reproductores. Si lo hacían en 10, 12 minutos eran malos reproductores. Y había que cancelarlos y no gastar más alimento en ellos. Ya era bien interesante porque se crearon varias líneas de pavos, incluso que eran los machos mucho más grandes que las hembras. Entonces no se podían reproducir normalmente porque los pavos aplastaban a las hembras. Entonces tenía que ser artificial. Y yo era el que hacía las transferencias, ya intermediario que hacía las transferencias de uno a otro. Interesante. ¿Ya? Y utilizaba azul de metileno para ver la actividad de los espermios. Los espermios tienen apenas 2 mitocondrias y si funcionan bien es un buen espermio juguetón, pero si son malas mitocondrias, el espermio se mueve poco y no es un buen fertilizador. Eso, como anécdota jocosa de la época. Aquí tenemos el azul de metileno. Ya aquí está reducido incoloro, oxidado azul, reducido incoloro.
Entonces yo lo pongo ahí debido a su diferencia, su potencial redox queda entre menos 0,30 y más 0,04. Ya ahí entre el complejo 1 y 2, ya por ahí. Y determino el tiempo en el cual se incolora y puedo ver si transfiere buen transportador de electrones o mal transportador de electrones. Y si es mejor, bueno, significa que produce suficiente ATP. Y si no, no. Esto es interesante acá. Puedo hacer un estudio con un paciente y ¿qué es lo que voy a hacer? Supongamos que hago una biopsia del paciente, hago un homogenizado de la biopsia del tejido muscular y lo pongo en una ultracentrífuga y la ultracentrífuga en un gradiente de sacarosa separo todas las fracciones de los miocitos. Y en una de las bandas de esta ultracentrífuga saco mitocondrias. ¿Cómo sé que son mitocondrias? Bueno, hago una determinación enzimática de algunas de las enzimas propias de la mitocondria. Y si esta es tonalidad, bueno, esa es la fracción mitocondrial. Como este es un gradiente, cada componente de la célula se ubica en su propia densidad. Entonces se van separando de arriba a abajo. Abajo quedan los núcleos, arriba las membranas y por el medio van quedando todos los organelos y otras partes de la célula. No tenemos esto aquí, pero hay en Santiago, hay ultracentrífugas, sobre todo en la Universidad Católica. ¿Ya? Y de esa manera yo puedo estudiar todos los organelos y los componentes de la célula y ver cómo funciona cada uno de ellos. Entonces asumamos que tenemos uno y estamos estudiando el consumo de oxígeno en la mitocondria. Y hago una suspensión de mitocondrias en un medio isotónico para que no se hinche o se deshinche y pongo un electrodo que mide el oxígeno en la solución. Entonces voy a medir el contenido de oxígeno versus el tiempo. Y pongo mis mitocondrias y veo que el contenido de oxígeno baja un poquito. ¿Y por qué baja? Porque la mitocondria traía sustratos endógenos. Había de alguna manera algo adentro que produjo NAD/FAD reducido y se consumía ese oxígeno. Y ahí quedó después sin sustrato. Bueno, agrego a la mitocondria una suspensión de malato y piruvato. Ya saben, malato hidrogenasa, piruvato hidrogenasa. Voy a producir NAD reducido. Y empieza a consumir oxígeno porque empieza a oxidar. Y después agrego ADP. El ADP, como dice aquí, es de masa sobre el ATP sintasa y el transportador ANT. Entonces tengo ya todo el sistema ahí funcionando, acopladito, con mi ADP que está estimulando y mi producción de NAD reducido, FAT reducido, está funcionando el ciclo tricarboxílico, está produciendo más coenzimas reducidos y empieza a consumir oxígeno. ¿Ya? Se me acaba el ADP, sigue consumiendo oxígeno, pero no tan rápido como antes. Y si agrego oligomicina, bloqueo la entrada de los protones al espacio, a la matriz mitocondrial. Y se va a golpar todos los protones en el espacio intermembrana y no van a entrar en la matriz mitocondrial. Y no voy a consumir oxígeno. Imagínense que después agrego un dinitrofenol, ¡pum!, se produce como explosión y entran todos los protones de un viaje y producen agua. Ahora, como dice acá, no todas las mitocondrias de los tejidos tienen idéntico consumo de oxígeno. Pueden variar según los fosfolípidos de las membranas, pero se aproximan a comportarse más o menos igual. Si yo tengo un paciente con alguna de estos problemas, enfermedades, el complejo 1, una MELAS, un CPO o un MERF, ¿ya? ¿Qué voy a detectar acá? ¿Para dónde se me va a correr la curva? ¿Qué va a suceder? ¿A alguien se le ocurre?
¿Qué puede suceder? Alguien estaba poniendo atención. Alguien quiere que repita algo de los 25. ¿Qué sucede si aparece uno de estos en la prueba? ¿Qué es lo que podría suceder? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Están ahí todavía? Sí, profe, Bueno, estamos aquí, pero no hay Ya preguntas. estamos. lo entienden todo. Fantástico. Fantástico. Ya. Ok. Vamos a la otra. Aquí tenemos otro caso. Tenemos la mitocondria, nuestra provisión de fósforo, por supuesto, el consumo endógeno, agregamos el ADP, agregamos piruvato, esta vez lo hacemos al revés, piruvato malato, y ponemos rotenona. Y la cosa sigue funcionando. Este es el caso de los pescados. ¿Ya? La rota trancar el complejo, después del complejo 1, entre el 1 y el 2. Y va a seguir funcionando y consumiendo menos oxígeno porque está aceptando todo el FAT. ¿Ya? El FAT que viene de la succinohidrogenasa, el FAT que viene de la reacción de la beta-oxidación. Así que algo de energía se está produciendo. Y al final me aburro de la mitocondria y le agrego cualquiera de estos compuestos y se detiene el consumo de oxígeno. ¿Ya? Y se muere la mitocondria. No sigue funcionando porque quedó con el complejo 4 bloqueado. El complejo 4 tiene hierro y cobre y cualquiera de estos otros complejan el hierro y cobre, no lo dejan cambiar de estado de oxidación. Y no consume más oxígeno y se detuvo la mitocondria. ¿Ya? Eso. Y ahora vamos a ver otro sistema basado en lo mismo. Ya, en este caso es como la primera derivada del sistema anterior. Ya, voy a ver en pics ahora el consumo de oxígeno. Aquí tengo consumo versus tiempo. Y acá arriba tengo el glosario. Ya, y voy a agregar, tengo mi mitocondria, no consumo oxígeno. Consumo este poquito de aquí. Agrego piruvato y malato. Después agrego ADP y empiezo a ver consumo de oxígeno. Va subiendo, subiendo, pero se me ocurre agregar citocromo C. Y citocromo C actúa entre el complejo 3 y 4. Y si citocromo C aumenta el consumo de oxígeno, significa que tengo la membrana externa de la mitocondria está rota. Entró citocromo C externo y se mezcló con el citocromo C interno. Así que este sistema no anda muy bien, pero la cadena sí funciona. Después agrego rotenona y inhibo complejo 1, pum, se bajó el consumo de oxígeno. Y después agrego succinato. Succinato del ciclo tricarboxílico está unido al complejo 2. Y tengo este consumo de oxígeno, empieza. Y después agrego antimicina y con eso inhibo el complejo 3. Por lo menos el complejo 3 está bien. Ya se agrego succinato, se produce FAT, voy a cargar el complejo 2, el complejo 3 va a andar bien, se consume oxígeno. Y finalmente agrego ácido ascórbico y el tetrametil parafenildiamina. Y con ese voy a ver cómo funciona el complejo 4. El ascórbico reduce a este y este después se oxida. Y eso va a gastar oxígeno y tengo este buen pic. Lo comparo con este otro de acá. Hago la misma historia,
En este caso, el citocromo C no aumentó el consumo. Significa que la mitocondria está buena su membrana externa. No entró citocromo C del exterior. Y agrego succinato, que va al complejo 2. Y después ocupo el inhibidor antimicina del complejo 3. Pero veo que el PIC de aquí no se compara con el PIC de allá. ¿Ya? Y el ascorbato sí anda bien con el TMPD. Entonces, ¿qué puedo deducir de del consumo de oxígeno que provoca el complejo 3 de acá con el complejo 3 de este otro lado? Veo que acá es bastante menor. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir que el problema de esta persona, el paciente, está en el complejo 3. ¿Ya? Eso es lo que puedo deducir de esto. Eso. ¿Ya? Bien, entonces estamos 10 minutos de descanso. Para que Profesor, me... ¿Mm? es que hay un curso a las 6 de la tarde y es con asistencia obligatoria. Y hay muchos compañeros que están inscritos, así que si baja la asistencia es por eso. Ya, pero ustedes siempre cometen ese pecado de comprometerse con unas cosas por sobre otras. ¿Ya? Bueno, pero esas Sí, cosas, ese es pero son cosa, algunos compañeros que están inscritos. ya, pero esas cosas de ustedes. Y después llega la prueba y llega una pregunta de este tipo y no saben qué hacer. ¿Ya? Bueno, cada uno busca su destino. Ya, 10 minutos entonces.
Aquí estamos de nuevo. Vamos a continuar con la prédica. Entonces quedamos en este caso en que estamos analizando al complejo 3, el consumo de oxígeno del complejo 3. Ya que tenía un problema que habíamos detectado. Ya utilizamos antimicina, ascorbato y el TMPD, tetrametil parafenildiamina. Y veíamos el tamaño del pic entre el caso normal y el paciente, y que el consumo de oxígeno no era lo suficiente cuando se activaba el complejo 3. Ya eso era, en eso hemos quedado. El complejo 1, la composición de los complejos, el complejo 1 se le llama también la NADH hidrogenasa, tiene cerca de 46 proteínas, flavina, mononucleótido, 9 centros con hierro ferrosulfurado, ya que son los que transportan los electrones. Complejo 2, succinato coenzima Q reductasa, el succinato es del ciclo tricarboxílico, está acoplado a este. Y tiene 5 proteínas, llega al FAD, citocromo B560, porque absorbe a esa longitud de onda, 3 centros ferrosulfurados. El complejo 3, coenzima Q, citocromo C reductasa, 11 proteínas, citocromo B562, 566, citocromo C1 y proteína de Riesky ferrosulfurada. Y el complejo 4, citocromo oxidasa, 13 proteínas y los citocromos AA3 con cobre y los citocromos con fierro. Y a través del interior de estos complejos es donde transportamos los electrones. Y a través de estos complejos es donde transportamos los protones. Ya, así que cada vez que nos llega NAD reducido y FAD reducido, los destruimos, sacamos los protones por un lado y los electrones por el otro lado. ¿Ya? ¿Y quién nos da la energía para eso? El NAD y el FAD reducido, que sacaron la energía de los sustratos que oxidaron. Así que nuestra mitocondria, el complejo 1, el 2, el 3 y el 4. El 1, el 3 y el 4, como ven ustedes, atraviesan la membrana interna y son capaces de, con esas caídas que vimos de energía en el gráfico anterior, de energía versus tiempo, con esas caídas de energía utilizamos esa energía para pasar protones por esta bomba del complejo 1 al espacio intermembrana. Así utilizamos también el 3 y el 4, son capaces de acumular protones a todo el espacio intermembrana. Y teníamos el complejo 2. El complejo 2 no lo hace, está solamente en la parte interna de la membrana y está acoplado a la cadena de transporte de electrones y es el que recibe FAD. Así que aquí NAD en el 1, FAD. Y el 3, aquí no está descrito, pero hay lo que se denomina la coenzima Q o la ubiquinona. Y esa se mueve del 1 al 3 y de 2 al 3. La coenzima Q ubiquinona, que es una quinona con una cola de isopreno, una cola hidrofóbica, más adelante tengo la figura, navega por la membrana interna y es como un camioncito que lleva protones y electrones, del 1 al 3 y llega del 2 al 3. Y en el 3, en el complejo 3, la coenzima Q hace un flip-flop.
es decir, se da vuelta para un lado y para el otro. Y tira un protón para acá, o dos protones, y solamente deja pasar un electrón para allá, del 3 al 4, y el otro electrón lo recicla. Y del 3 al 4 tenemos el citocromo C. El citocromo C se mueve a través de este lípido especial que está en esta parte, que se llama la cardiolipina, y hace 4 viajes, ¿ya? Llevando electrones de A1, ¿ya? Y los lleva al 4. Ahora el oxígeno que entra al interior se junta con los electrones y se junta, aquí está el complejo quinto, que es la ATP sintasa, que funciona en base al gradiente de protones. Deja entrar los protones y con esa energía del gradiente se va moviendo estas unidades alfas y betas, y que es un canal iónico asociado a una enzima, y va tomando el ADP y el fosfato y los junta porque tiene suficiente energía para juntar compuestos con carga negativa que se están repeliendo en el fondo, y genera ATP. O sea, la energía del gradiente tiene más energía que la que se gasta en juntar ADP con fosfato. Así que la reacción se hace como exergónica, ¿ya? Y se genera el ATP. Los, los protones que entran acá se juntan con el oxígeno en el 4. Así con los protones con el oxígeno no pasa nada. Tiene que llegar los electrones. Si llegan los electrones de A1, bueno, ahí se va a generar 2 moléculas de agua por cada molécula de oxígeno. Y tienen que llegar 4 electrones de A1. El problema de que lleguen los electrones de A1, ustedes ya lo saben al principio, y era de que se producen los superóxidos. ¿Ya? Y sobre todo, el lugar donde más se producen superóxidos, peróxido de hidrógeno, y por la reacción de Haber-Weiss, superhidroxilos, es cuando la coenzima Q no tiene mucho que hacer acá en el complejo 3, cuando tiene problema en el complejo 3. Ahí se generan los radicales libres, ¿ya? Y sobre todo se generan radicales libres cuando ocurre acá dentro de la matriz mitocondrial beta-oxidación. La beta-oxidación es un gran generador de radicales libres. Por eso no hay beta-oxidación en las mitocondrias del cerebro, ya de las neuronas. Entonces, ahí tenemos todo el sistema funcionando. Y tenemos también el sistema ANT, que tiene que entrar ADP y fosfato y sacar ATP al exterior. Pero ¿qué está pasando acá en este caso? En este caso tenemos que por exceso de ROS o daño por luz ultravioleta o por señales apoptóticas de la célula, se produce un desequilibrio entre VAX y BCL2. Y este desequilibrio entre ambos, uno proapoptótico y el otro antiapoptótico, se produce el poro de transición de permeabilidad. Cuando se produce este poro, se pierde el delta C, que es la diferencia potencial que hay a ambos lados de la membrana. Y esto ocurre cuando se produce por la salida del citocromo C. Si hay mucho radical libre por acá, se destruye la cardiolipina, y si se destruye la cardiolipina se suelta el citocromo C, que tiene carga positiva, y la cardiolipina negativa. Y el citocromo C empieza a contribuir a la formación del poro de transición de permeabilidad. Una vez que sale, recluta las caspasas. ¿Ya? También aquí está metido el calcio, pero no aparece aquí en la figura. Y las caspasas activan la cascada por la cual se produce la destrucción celular y se produce la, ¿cómo se llama? La apoptosis celular. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en casos ya de exceso de radicales libres del oxígeno. ¿Ya? Estos son algunos inhibidores de la cadena de transporte de electrones.
a distintos niveles que después le vamos a buscar la utilidad más adelante. Aquí tenemos un resumen de lo que hemos hablado. Aquí tenemos las llegadas de NAD, las llegadas de FAD, las de NAD, de las reacciones de piruvato, malato y citrato, de las lanzaderas del ciclo tricarboxílico, de la beta-oxidación, de la oxidación de los ácidos grasos, y la transferencia de protones y electrones, la llegada de FAD, los centros ferrosulfurados que permiten la transferencia de electrones, la coenzima Q. Y después tenemos el paso solamente de electrones, ya los cuales continúan a través del sistema hasta llegar al oxígeno. Y ustedes ven los potenciales de oxirreducción y ven las caídas, los peldaños que mostré antes, que esos peldaños eran suficientes para hacer un ATP aquí, otro ATP allá y otro ATP acá al final. Así que por cada NAD, más o menos 3 ATPs, pero hay otros libros que dicen 2,5, otros dicen 3,5, no está muy claro. ¿Ya? Pero la cosa es que esas caídas son capaces de generar ATP. Lo mismo ocurre con el FAT cuando llega a este nivel. Acá está otra visión del mismo sistema. El NAD va por un camino, el FAD va por el otro camino. Ambos ocupan coenzima Q, no la misma coenzima Q, distintas coenzimas Q que navegan y llegan al complejo 3. ¿Ya? Y van generando este gradiente. Y después el citocromo C, que va llevando de a un electrón. Y todos estos generan el gradiente para que funcione el FO, F1, ATP sintasa. Ya la FO se llama FO porque es el canal iónico bloqueado por la oligomicina. ¿Ya? FO, F1. Y más bien se le llama ATPasa porque si funciona la pura parte de la ampolleta, la parte con las unidades alfa y beta, hidroliza ATP porque le falta acoplarse al canal iónico. Entonces el canal iónico acoplado con la enzima forman el complejo de la ATP sintasa y son capaces de sintetizar ATP. Eso es. Aquí tenemos la coenzima Q. Ven, ustedes, está aquí, a ver, la coenzima Q, ahí está oxidada. Ahí está en la forma de quinona. Ya ahí tiene su cola isoprénica. Con esta cola navega o flota entre el mar de lípidos que hay en la membrana interna y se va moviendo del complejo 1 al 3 y del 2 al 3. Y cuando está cargada, se carga de a poco, recibe un protonio y un electrón, aquí recibe otro protonio y electrón y ahí está completamente cargada. Ya ahí se llama hidroquinona. Y después suelta un protón al espacio exterior y como tiene dos electrones, un electrón lo recicla por acá. ¿Ya? El 500 con el citocromo B506, B562. Y queda con otro electrón, manda otro protón para afuera y queda con un electrón y vuelve al sistema. Así que está haciendo constantemente un flip-flop y reciclando un electrón para que después del complejo 3 el citocromo C salga siempre con un electrón, porque si sale con 2 electrones sería mejor, pero sería demasiado exergónica la reacción con el oxígeno y no se disiparía mucho calor, lo cual destruiría la mitocondria. Aquí tenemos el citocromo C, su espectro oxidado a distinta longitud de onda, la absorción de la luz en la forma reducida, en la forma oxidada, que significa que cambia de conformación, y su fierro, que toma electrones, se oxida y se reduce reversiblemente. No es como el grupo M de la hemoglobina, que tiene que estar siempre en un solo estado de oxidación.
Acá tenemos todo el sistema funcionando. Tenemos el complejo 1, el 2, la coenzima Q, el complejo 1 con coenzima Q, el complejo 2 va a la coenzima Q y va al complejo 3. Y del 3 con el citocromo C mandamos solamente electrones al 4. El 4 juntamos el oxígeno con el hidrógeno que entró por acá, por el complejo quinto, y producimos agua. Y con la energía del gradiente acá vamos a generar ATP. Así que eso es lo que está ocurriendo en un sistema acoplado. Como hay distintas mitocondrias, distintos tamaños de las crestas mitocondriales, hay órganos con distinta necesidad de oxígeno, hay sistemas que están más acoplados y sistemas que están menos acoplados. ¿Ya? Y menos acoplados significa que los protones pueden entrar sin hacer trabajo y solamente producir calor. Ahora, ¿qué patologías hay? ¿Y cómo se detectan las patologías? Bueno, supuestamente una persona que no puede oxidar bien deshacerse de sus coenzimas reducidas, va a tener que echar mano a otras fuentes de energía. Y una de ellas, acuérdense que es la creatina fosfato. Ya iba a tener que tener un alto nivel de creatina quinasa y que va a producir gran cantidad de creatinina en la orina. Y va a tener que almacenar energía en la forma de creatina fosfato. También va a tener que echar mano al metabolismo anaeróbico, lo cual me puede llevar a una acidosis láctica, acumulación de lactato, piruvato. ¿Cómo se va a detectar? Bueno, hay varias tinciones que se estudia el complejo 4 y se ve la situación de la citocromoxidasa, si sale o no sale el citocromo C, si las fibras musculares están deshilachadas, si las mitocondrias se destruyen. Hay unas tinciones en las cuales yo puedo detectar la capacidad reductora que tenga el sistema utilizando cromo. El cromo es metal de transición, distintos colores con distinta reducción. Inmunohistoquímica, ya puedo utilizar anticuerpos unidos a enzimas para detectar ciertas estructuras mitocondriales, si están presentes o no están presentes. Microscopía electrónica, yo puedo ver la forma de las mitocondrias. Las mitocondrias tratan de compensar, si tienen una falla, tratan de compensar. ¿Y cómo compensan? Bueno, crean más crestas mitocondriales. Si veo una mitocondria que tiene muchas crestas mitocondriales, bueno, es una mitocondria que tiene algún problema, que trata de compensar, pero no lo logra. Hay exceso de membranas. En la actividad de algunas enzimas respiratorias, lo que estábamos viendo delante por la orografía ya del consumo de oxígeno en mitocondria, y buscar algunas mutaciones que ya son conocidas, también mutaciones desconocidas y la historia de la familia. Si uno tiene todas estas evidencias, puede uno detectar alguna de estas fallas. Entonces, como dice acá, la mitocondria es componente esencial, metabolismo, la síntesis de ATP. También tenemos que considerar el funcionamiento de los canales iónicos, ya el ANT, para la entrada de ATP y fosfatos, la salida de ATP, y la distribución, el crecimiento, la estructura de las crestas mitocondriales. ¿Y qué problemas me traen esto? ¿Qué problemas me trae esta disfunción mitocondrial? Bueno, tenemos enfermedades neurodegenerativas, ya ataques cardíacos, isquemia y procesos de daños por isquemia y reperfusión. Ya también la diabetes se dice que puede ser una consecuencia del envejecimiento de las mitocondrias o la disfunción mitocondrial.
Ya hay que la producción del ATP, la homeostasis del calcio, comprobar la defensa contra el estrés oxidativo, la capacidad para si sale o no sale el citocromo C hacia el exterior, los superóxidos, el óxido nítrico, el peróxido nitrito. ¿Qué se podría hacer para una persona que sufre una de estas enfermedades? Bueno, es solamente algo paliativo, ¿ya? Tenemos los distintos conjuntos de síntomas acá que se agrupan bajo una enfermedad. Ya estos conjuntos de síntomas incluyen sordera, enfermedad cardíaca, incluso el Alzheimer, Parkinson, neuropatías del nervio óptico, diabetes mellitus, y todas estas aparecen con MELAS, NERF, enfermedades de Alpers, ataxia de Friedrich y síndrome de Leigh. Y los daños pueden ser tanto a nivel de la unidad mitocondrial como también a nivel de las proteínas mitocondriales codificadas en el núcleo. Así que, mutaciones de ADN mitocondrial, el síndrome de Kearns-Sayre. Tenemos que se produce ataxia, descoordinación del movimiento, neuropatía, ptosis. ¿Qué significa ptosis? Es como al final de las clases, se caen los párpados. Caída del párpado superior. Oftalmoplegia, incapacidad de mover el ojo, se afectan la y problemas en la retina, cardiomiopatías, personas con baja estatura. Vamos a hablar también un poco del MELAS. Oftalmoplegia externa progresiva, autosómica, pueden ser progresiva autosómica o dominante, o pueden ser recesivas. También tenemos el síndrome de Leigh, que es principalmente por defecto de los genes nucleares. Convulsiones, estado alterado de conciencia, demencia, falla ventilatoria. Enfermedades por defecto que codifican proteínas relacionadas indirectamente con la oxidación fosforilativa. Degeneración del tejido nervioso, médula espinal, nervios, control de movimientos de brazos y piernas en la ataxia de Friedrich. Así que, como ven, para detectar se comprueban los niveles de lactato, piruvato, aminoácidos, los niveles de la coenzima Q, ubiquinona, perfil de ácidos grasos, porque es muy probable que falle en parte la beta-oxidación y yo tenga un conjunto de ácidos grasos semioxidados. La relación entre la carnitina, la acilcarnitina, que era la que entraba a los ácidos grasos a la mitocondria. Si tengo mucha carnitina, significa que no se une la acil o no entran los ácidos grasos, se acumula la acilcarnitina, porque no hay oxidación dentro de la mitocondria. Presencia de ácidos orgánicos en la orina, resonancia magnética del cerebro. En la resonancia magnética se observa un ictus, que significa una forma de pescado. Es decir, se producen lesiones que parecen como si fueran isquemia, pero resulta que no es isquemia porque llega sangre y llega oxígeno, pero la mitocondria no la aprovecha. Entonces las lesiones que se producen se parecen a las lesiones isquémicas. Síntomas de las enfermedades mitocondriales: poco crecimiento, pérdida de coordinación muscular, debilidad muscular, problemas visuales y auditivos, retraso de crecimiento, retardo mental, enfermedades al corazón, hígado, riñón, problemas en la musculatura lisa, desórdenes respiratorios, volvemos diabetes de algún tipo, aumento del riesgo de infecciones, problemas neurológicos, convulsiones, demencia, confusión, desorientación, pérdida de memoria.
La herencia por DNA nuclear o por DNA mitocondrial. ¿Ya? O combinación de ambos, nuclear y mitocondrial. Tratamientos. No hay cura, ¿no? Pero se puede reducir, como dice el malestar. Como vemos acá, cada niño y adulto es bioquímicamente distinto. ¿Ya? Que hay dos personas que no responden al mismo tratamiento. ¿Ya? Y lo único que se puede hacer, por ejemplo, es suministrar coenzima Q para facilitar el transporte entre el complejo 1 y el 3, el 2 y el 3, vitaminas, el complejo B, la tiamina, facilita la entrada del piruvato a la cadena de transporte de electrones. La riboflavina y la niacina participan en las coenzimas, el FAD y NAD. Piridoxina B6 participa en las transaminaciones. Folato participa en la síntesis de purinas, pirimidinas, junto con la cobalamina, ambas van juntas. Biotinas en las reacciones de carboxilación. El ácido pantoténico en la coenzima A, la activación de moléculas. Vitamina E es antioxidante. Ácido lipoico en el complejo de la piruvato hidrogenasa. El selenio participa en la glutatión peroxidasa para deshacerse, contribuye a deshacerse de los peróxidos de hidrógeno y la regeneración del glutatión reducido. La presencia de antioxidantes y la carnitina. Carnitina. ¿Para qué usábamos carnitina? Una cosa era la creatina y la otra era la carnitina, ya para la introducción de ácidos grasos al interior de la mitocondria. Y también hay algunos remedios que se están empleando que se parecen a la coenzima Q, que son hidrofóbicos, pueden atravesar las membranas de la mitocondria y tienen un cierto potencial redox y que podría contribuir al transporte de protones y electrones. Ya sería parte de la cura. Pero la otra es, como les dije anterior, si se estudia una familia que tiene este problema, se puede tener un hijo con dos mamás y de esa manera no sufre la enfermedad. El MELAS. El MELAS se producen infartos ya, y son por fallas de la fosforilación oxidativa, lesiones isquémicas difusas de la materia cortical y subcortical. Ya hay pérdida del oído, retinopatía, un porcentaje de cardiomiopatía, dependiendo de lo que se debe irrigar el músculo, dependiendo de lo mal que esté en la mitocondria, porque hay mitocondrias que pueden estar, tienen distintos cromosomas, algunos cromosomas pueden estar malos y otros buenos. Si predominan los buenos no tiene problema, pero si predominan los malos o puede funcionar a medias, ya, o dependiendo de la cantidad de oxígeno que necesite el órgano. Fibra de distribución anormal, presencia de vacuolas, aspecto deshilachado, sobre todo en las fibras musculares. Y también la proliferación mitocondrial. Ahí tienen ustedes un ictus, que tiene forma de pescado, y este se produce como si fuera una falla en la irrigación. Pero lo que es en realidad es que el tejido muerto debido a que se detuvo el metabolismo porque no se pudieron entregar todos los protones y electrones al oxígeno. Eso es lo que ocurrió. Aquí algunas otras características que pueden aparecer a cualquier edad. Ya aquí aparece alguien con 40 años. También puede aparecer daño en el campo visual, hemiplegia,
ya una parte del cuerpo, la mitad del cuerpo paralizada. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se produce el MELAS? Es bien complicado. Aquí tienen otro ictus de una persona de 41 años, sexo femenino, y la formación de edemas, lo que es un edema citotóxico y lo que es un edema vasogénico. Ya, el citotóxico es cuando se hincha la célula. ¿Y por qué se hincha la célula? Porque falla el movimiento de los metabolitos dentro de la célula y se concentran, porque yo no tengo ATP para mover los transportadores o los antiporter que sacan y entran cationes, aniones a la célula. Entonces aumenta la concentración de la célula y esto atrae agua. Ya ahí se produce un edema citotóxico. Hay otro tipo de edema que son los vasogénicos. Ya sale plasma de los vasos por ruptura de la barrera hematoencefálica, lo que produce salida del agua y se acumula el agua en el líquido extracelular y este aumenta el volumen. ¿Ya? Si alguien no sabe lo que es una resonancia magnética, bueno, ocurre que lo ponen a uno dentro de un sistema donde le aplican un campo magnético que polariza las nubes electrónicas de todas las moléculas que uno tiene. ¿Ya? Y después le tiran microondas y con las microondas hacen vibrar a las nubes electrónicas. Y las nubes electrónicas absorben y emiten energía. Y con esta absorción y emisión de energía bajo un computador se crea una imagen. ¿Ya? Y esto es bastante mejor que la radiografía de rayos X. ¿Ya? Y con esa imagen se da cuenta uno de las lesiones. ¿Ya? Acá tenemos algunas mitocondrias que no se ven muy normales. ¿Ya? Por ahí. Ya se ven ahí bastantes membranas. Hay unas mucho peores que estas, ¿ya? Con más cantidad de membranas. Y ahí dice mitocondrias, un niño de 11 años. Neuroimagenología. Ya determinaciones en los ganglios basales y atrofia cerebelar. Generalmente se puede ver esto después de una autopsia. Así que como que no tiene mucho arreglo. Y en el laboratorio clínico, mientras la persona está viva, bueno, se ve acidosis láctica, la relación de lactato piruvato en la sangre, los elevados niveles de creatina, quinasa y mioglobinuria, ya porque ocurre en la parte muscular rhabdomiolisis, es decir, el calcio estimula la ruptura del miocito y la salida de la mioglobina. Más de lo mismo, regiones isquémicas difusas producidas por MELA. ¿Y dónde está la mutación? Bueno, la mutación ocurre en los RNAs de transferencia, raro, una mutación en el RNA de transferencia. En la posición 3243, ya que observamos acá, se produce un cambio de una adenina por una guanina. Ya es la posición 3243. Y ahí tenemos la adenina, este sería el normal y este el anormal. Y acá tenemos otra mutación en la 3271. Ya en el cambio, se produce el cambio de un uracilo por una citosina. ¿Qué ocurre con estos cambios? Bueno, que se desacomoda el anticodón que está acá. ¿Ya? Este es el anticodón. Y el anticodón no enchufa bien con el codón. ¿Ya? Y esa dificultad es la que me hace poner aminoácidos cambiados. Cuando se está haciendo la proteína, el codón no enchufa con el
bien con el anticodón y como dice acá, se desajusta la unión codón-anticodón. Y eso me lleva a poner aminoácidos cambiados en la proteína que estoy haciendo por una mutación en el RNA de transferencia. Así que, ¿cuándo hay problemas? Bueno, cuando tengo UAA y no puedo acoplar con UG. Acuérdense que el acoplamiento aquí es de 5', 3' y en una dirección y después el otro, que tiene que estar en direcciones antiparalelas. Y no puedo acoplar con AAA ni con AAG. ¿Ya? Y esa es en el fondo lo que me produce las mutaciones. El error en el acoplamiento y me salto un aminoácido o pongo un aminoácido cambiado donde debiera de estar el aminoácido correcto. Aquí tenemos, por ejemplo, el MERF, ¿ya? El MERF, que era la epilepsia mioclónica con fibras musculares deshilachadas. Aquí tengo una tinción, la tinción de las mitocondrias normales que están en el retículo sarcoplásmico. Estas son las fibras musculares que están alrededor, están bien teñidas, pero esta es la fibra con la tinción Gomori y se ven como deshilachadas, es decir, el material del complejo cuarto está disperso y ese le da distintos grados de oxidación al cromo. Y por eso se ve de esta manera y se le llama deshilachada. ¿Ya? Y por supuesto se produce acá, esto es debido a la heteroplasmia, que hay más mitocondrias con cromosomas dañados que buenos. Debilidad en el ejercicio, el músculo y extremidades, alrededor de los vasos sanguíneos. Hay una proliferación mitocondrial que tratan de compensar, pero no se logra. Más ejemplos de lo mismo, fibra muscular normal y otras 3 deshilachadas, ya, por liberación del contenido del complejo 4. Esta oxidación del cromo. Entonces a esto se le llaman fibras musculares rasgadas. En este caso, algunos problemas ocurren en la succina hidrogenasa, que es el complejo 2, y también puede ser complejo 1. O mitocondrias con aumento de tamaño, irregularidad en las crestas y lactoacidosis. Aquí tenemos una RNA transferencia con varias mutaciones que pueden ocurrir ya y que desajustan el apareamiento codón-anticodón, tanto en MELAS como en MERF. Entonces, ¿qué podrían decir ustedes? ¿Por qué se afectan algunos órganos? ¿Por qué se afectan otros órganos? ¿Qué tratan de hacer las mitocondrias para compensar, aunque no lo logran? ¿Qué podría tratamiento darles? Un tratamiento paliativo. Ya podría yo especular de todas esas condiciones. Y dejamos esto para mañana, el síndrome de Lee. ¿Ya? Síndrome de Lee. Este ocurre más bien por mutaciones que ocurren en el núcleo, ¿ya? Para las proteínas que codifiquen en el núcleo y que son parte de los complejos de la mitocondria. Y por ahí ya nos quedaría lo final. Terminaríamos con las mitocondrias. Y ustedes desearían la prueba el viernes 25 y tienen que votar y decirme a qué hora. La Fe estaba viendo las votaciones y la mayoría ha elegido en la mañana y ya es como imposible que se reviertan. Así que le confirmo que a las 10:50 la prueba del 25. Ya, a las 10:50, viernes 25. Ya, y ¿cómo quieren, qué tipo de prueba quieren así que se las pase por la plataforma?
¿De qué manera? Y si podría, la mayoría prefiere por Google Forms, como la Google, prueba que vamos a hacer ahora. ya, Google, ¿cómo se llama Google? Forms. Forms. Forms, ya, Google Forms. Ya, yo hablo con la persona y mi asesora, la otra doctora, y ahí vemos si la podemos hacer Google Forms. Ya. Ok, ya, Cualquier cosa me entonces, avisa si se le complica o para hablarlo con el curso. ya. Entonces, hasta mañana. Ya, hasta mañana, profe, que esté bien. Listo, ya igualmente. Chao.